Sean bienvenidos al siguiente video tutorial. Les saluda cordialmente el ingeniero Jorge Molinas, auxiliar de la enseñanza en la Cátedra de Redes de Computadoras 2 del quinto semestre de la carrera de Ingeniería Informática en la Facultad Politécnica de la UNA. Continuando con nuestro desarrollo de laboratorio, estaremos viendo en este video lo referente a la práctica número 2 de la unidad de capa de red correspondiente a VLSM, que sería máscara de subred de longitud variable y configuración de enrutamiento estático en IPv4. Los objetivos propuestos para el desarrollo de esta experiencia son el desarrollar simulaciones de redes de pequeña y mediana escala en Cisco Packet Tracer, comprender el procedimiento de configuración de los distintos elementos del Packet Tracer, implementar una red IPv4 con el uso del protocolo de enrutamiento estático, comprender la importancia de las redes en el área de la ingeniería, de las telecomunicaciones y de la vida cotidiana. En este primer video nos vamos a enfocar en lo que es el concepto de las direcciones IPv4 y de qué consiste el VLSM. Por lo tanto, vamos a ver cuál es el escenario en el cual vamos a estar trabajando. Las consideraciones preliminares para esta experiencia son diseñar una topología de red, como podemos ver en la siguiente figura, en la cual va a haber 5 redes o 5 subredes, como ustedes quieran denominar, en donde cada computadora que podemos ver de forma individual solamente sirve para indicar de forma didáctica lo que sería cada equipo de acceso en cada subred. Es decir, que con fines prácticos solamente vamos a estar poniendo un ordenador por subred. Entonces estos equipos van a ir, cada subred va a contar con un switch, y de dicho switch va a ir a su correspondiente enrutador o router. Entonces este router, ¿qué es lo que nos va a permitir? Él nos va a permitir que podamos tener una comunicación a través de la red. Entonces, ¿cuál va a ser la función del enrutador aquí? La función del enrutador va a ser, de una u otra manera, poder identificar las IPs de destino a las cuales nosotros hagamos solicitudes para el envío de paquetes. Entonces, el enrutador va a tener como función en este caso el recibir los paquetes de origen y transmitirlos al destino que cada usuario tenga que realizar. Entonces, ¿cuál es el esquema inicial que vemos? Tenemos dos enrutadores, tenemos 5 subredes. El enrutador podemos ver que tiene conexiones de cable de par trenzado que son del tipo directo, porque entre un switch y un router hay niveles jerárquicos distintos, es decir, uno es capa 2 y el otro capa 3. De la misma manera podemos ver lo que ocurre entre una PC y un switch. También hay un cableado que es del tipo directo. Si nosotros conectáramos un switch con un switch, debería de emplearse un cable del tipo cruzado. O si se hace lo mismo entre router y router, un cable cruzado. El tipo de cable o conexión que estamos viendo aquí entre los enrutadores, en donde se usan las interfaces seriales, se denomina como conexión serial. Este tipo de conexión vamos a estar viendo también en el desarrollo de esta práctica. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de saber para poder diseñar esta red? Debemos de saber cuántas subáreas son, en este caso 5. Aparte de eso, hay una conexión entre los enrutadores, se puede considerar también como una sexta pequeña área. Entonces, para 6 áreas vamos a tener que hacer la configuración del IP planning. IP planning significaría planificar el rango IP para cada subred. Continuando con nuestro análisis, podemos ver que tenemos esta tabla que nos da como criterio a la hora de analizar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta? Este ejercicio práctico laboratorio básicamente consiste en que se supone que somos contratados por una determinada empresa o que trabajamos para una empresa y nos pide que hagamos su IP planning y que montemos esa red. Entonces, lo que nos dice es que
tenemos estas 5 áreas con estos equipos en la actualidad y luego, sea en un mediano o largo plazo, esto sería la cantidad de equipos totales que va a requerir. Entonces, ¿qué podemos ver? El enlace entre el router 1 y router 2, como pueden ver, solamente son dos interfaces, es decir, solamente se requiere de dos direcciones IP. Los enrutadores deben de tener en cuenta que por cada interfaz debe ser asignada una dirección IPv4 o por defecto una dirección IPv6. Eso es lo que tienen que tener presente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a mirar en esta tabla a la hora de hacer el IP planning? Vamos a mirar la cantidad máxima de hosts posibles que van a tener. Entonces, hay un preámbulo que hay que tener bien presente antes de pasar al diseño de lo que es el IP planning. Como podrán tener en cuenta, hay dos sistemas de división de sus redes de IP. Uno es el método tradicional. En el método tradicional lo que anteriormente se realizaba era que se veía cuál era la subárea o subred que requería de más direcciones IP o en otras palabras de mayor cantidad de hosts. Entonces, lo que se hacía en ese caso era determinar la máscara de subred que cumpliese con esa condición, pero todas las demás subáreas, independientemente a tener una cantidad significativa menor que la de mayor tamaño, deberían de tener la misma dimensión en su máscara de red. Eso significa, como un ejemplo numérico, vamos a suponer que una subred tenga 200 hosts, entonces la máscara 24 que permite 254 hosts utilizables o posibles sería la casa acomodada de ese caso. Pero vamos a suponer que las demás oficinas solamente tengan menos de 100 hosts o menos de 20 o menos de 10. Entonces, en ese método tradicional, independientemente a que fueran redes pequeñas, usaba máscara 24. Entonces, ¿qué es la principal problemática que se podía ver en esos escenarios? Lo que ocurría es que cuando las subredes eran pequeñas y usaban una máscara grande comparado a la cantidad de hosts que tenían, había un gran desperdicio de direcciones IP, es decir, que había muchas direcciones IPv4 sin ser utilizables. En base a eso surgió el concepto o el método de VLSM, el cual en simples palabras significa máscara de subred de longitud variable. Entonces, ¿qué es lo que nos propone este método a la hora de hacer un IP planning? Lo que nos propone es que se pueda ahorrar o optimizar el uso de direcciones IPv4 y no desperdiciarlas en lo posible como acontecía con el método anterior. Entonces, ¿cómo se toma ese criterio? Ese criterio lo que se hace es, primero que nada, como se hacía en el método tradicional, se ordenan las subredes desde la que contenga mayor cantidad de hosts hasta la que contenga menor. Una vez que tengamos bien claro cuántos hosts van a ser utilizados, en un caso extremo, vamos a decirlo así, en este ejercicio sería equipos totales en el futuro. Entonces vamos a usar esta columna para hacer nuestro IP planning. Podemos notar que el área técnica 1 sería la que tendría mayor cantidad de hosts, luego le seguiría el área técnica 2, tercer lugar atención al cliente, cuarto lugar departamento de talento humano, quinto lugar gerencia técnica y como último el enlace entre los routers, porque solamente requiere de dos direcciones IP para sus correspondientes interfaces. Entonces, ¿cuál es el otro aspecto a tener en cuenta? Que nosotros vamos a estar utilizando direcciones IP de clase C. ¿Eso por qué? Porque si nosotros queremos diseñar una red privada para una empresa o intranet, como quiera usted decirlo, puede utilizarse este rango, es decir, de 198.168.168.00 al 192.168.255.255. Entonces, desde aquí estaremos empezando a hacer nuestro IP planning para esta topología de red que nos pide este ejercicio práctico. Entonces, si nosotros vamos al desarrollo de esto y nos enfocamos primeramente en lo que es el IP planning,
vamos a tener lo siguiente que vamos a ver un poco más adelante. Pero primeramente, en esta pequeña sección lo que quiero compartir con ustedes es cómo se van extrayendo los equipos para este diseño de la red. Entonces, ¿qué es lo que nos pide? Para nivel de enrutadores nos pide que usemos 2 del modelo 2811. Luego nos pide que usemos 5 switches del modelo 2960. Entonces, si nosotros quisiéramos extraer eso del Packet Tracer, voy a mostrarlo con fines prácticos. Eso quedará a cargo de usted hacerlo por detalle. Entonces nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Una vez que extraigamos esos bloques, al igual que los 5 ordenadores, deberíamos de tener una disposición como esta. Entonces, luego a eso le podemos cambiar el nombre si consideramos adecuado, el nombre a cada dispositivo, quedando de esta manera. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero mostrar en este video, en esta sección? Lo que quiero mostrar es lo correspondiente a los enrutadores. Entonces, si yo busco un enrutador aquí y uso por ejemplo el 2811 y lo despliego aquí, ¿qué es lo que podemos ver? Lo que podemos ver es que cuando entramos en su cuadro de configuración, en la parte física vamos a ver estas ranuras en blanco. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? A este enrutador hay que desenergizarlo y en este costado podemos ver que hay una diversidad de opciones de tarjeta. Entonces, si queremos tener por ejemplo dos conexiones seriales o Ethernet, Fast Ethernet, lo que nosotros precisemos, eso podemos buscarlo aquí. Esta opción que estoy mostrando es para la conexión serial. Entonces lo que se hace es se estira esto de esta manera. Si vamos en la guía para ver a más detalle, vemos que dice que este era el modelo serial tal cual utilizamos y ahora vamos a buscar el que corresponde a Ethernet, que es este, que está aquí. Entonces lo que vamos a hacer es esto se estira allí, queda de esta manera. Una vez que esto está, se vuelve a energizar el equipo aquí y ya se guarda esa configuración. Seguido a esto vamos a estar viendo lo que es el IP planning antes de terminar este primer video. Entonces, si nosotros hacemos ese montaje de red, vamos a tener algo parecido a esto. Pero ¿cuál es el inconveniente aquí? El inconveniente aquí que podemos notar es que los switches por defecto traen sus interfaces activas. Es decir, que cuando conectamos algún equipo a la misma, en este caso si son computadores, teléfonos u otros, esas interfaces siempre van a encenderse. En cambio, los enrutadores traen por defecto esas interfaces apagadas, es decir, por eso están en este color rojo. Entonces hay que entrar en la configuración del equipo y encender esas interfaces para que estén activas. Lo recomendable es siempre encender las interfaces que solamente van a estar en uso. Las que están en desuso deben de ser apagadas. En estas líneas de comando que están aquí de los enrutadores, lo que podemos hacer es solamente visualizar cómo esas interfaces se van a ir encendiendo y apagando, pero eso voy a estar enfocándome en el segundo video. Ahora lo que a nosotros nos importa es ver cómo es el IP planning. Entonces tenemos ya definido el orden desde mayor host utilizados hasta el que es de menor cantidad. Si nosotros continuamos con el planteamiento, nos percatamos que tal orden desde las áreas que tienen mayor host hasta la que tiene menor. Entonces, ¿cómo es la división? En BLSM inicia desde la que tiene mayor host hasta la que tiene menor. Entonces, podemos ver que para abarcar 150 hosts fue necesario, o lo más óptimo fue una máscara 24 que nos permite un total de 254. Con máscara 25 ya no iba a ser posible. Luego, en el caso de 100 hosts fue suficiente con máscara 25, ya que nos va a permitir 126 hosts posibles. Luego para 45 se acomodó lo que es máscara 26, para 24 máscara 27, para este 8 máscara 28 y para tener el enlace en el enrutador solamente máscara 30, que fue lo indicado, ya que justo nos da 2 IP utilizables. En esta tabla se ve a detalle el IP planning, lo que para cada subred va a ser su dirección de red,
Su dirección de gateway, host